¿Qué tal? Buen día. Permítanme presentarme. Soy Víctor Becerra Salce y soy colaborador de la empresa CICIMSA, Servicios de Ingeniería, Construcción, Instalación y Mantenimiento, SADCB. En la parte de abajo están mis datos, mi correo y mi número telefónico. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario, para enriquecer este video. Bien, el día de hoy voy a presentar un video de un motor de 15 caballos de corriente alterna basado en la norma oficial mexicana en el artículo 430. Bien, pues aquí tenemos un motor de corriente alterna, motor jaula de ardilla, en el cual vamos a describir sus partes. Al centro tenemos el rotor, es una flecha montada sobre dos valeros o dos cojinetes que no hacen contacto con nada, absolutamente con nada, solamente a través de los valeros en la carcasa. En el fondo tenemos unas aspas de un ventilador para poder autoenfriar los dervanados. Tenemos aquí en el estator, que es la otra parte importante, el estator, donde vienen las bobinas de dicho motor, en las cuales son alambres, bobinas de alambres, en donde las terminales de dichas bobinas salen al exterior a la caja de conexiones para que nosotros ahí podamos de alguna manera conectarlos ya sea a 220 o a 480 delta o en estrella, de acuerdo a las necesidades. Tenemos también la carcasa, pues que es la protección de dicho motor, y la placa de las características, la placa de datos del fabricante, donde se muestran las principales características del motor. ¿Cuáles características? Bueno, pues la potencia, el voltaje, la corriente, la frecuencia, factor de potencia, el factor de servicio, la velocidad, etcétera, etcétera. Esas son las principales partes de un motor jaula de ardilla. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros al aplicar una tensión, hacemos girar, circular una corriente en los devanados. Estos a su vez inducen una fuerza electromotriz y hacen girar al rotor. Y así ya podemos nosotros utilizar la energía mecánica. ¿Cuántos tipos de motores existen? Bueno, en el mercado existen varios tipos de motores. Están los de corriente directa, motores de corriente alterna. En este caso vamos a analizar los de corriente alterna, que son asíncronos o de inducción, que sería un jaula de ardilla, y sería un trifásico. Hay otros tipos, bifásicos y monofásicos, o hay de rotor de vanado, o los motores síncronos. Cuando hables de corriente directa, de motores de corriente directa, bueno, hay sin escobillas, motores con escobillas. Los motores con escobillas de corriente directa se pueden conectar ya sea en serie, en paralelo o compuesto. Estos son los principales motores que existen en el mercado. Bien, y la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas nos da los lineamientos que debemos de seguir para poder operar un motor en condiciones seguras, eficientes, con todas las medidas de protección para las instalaciones y los bienes de nuestros clientes. En la parte de la parte E, bueno, hay varias secciones donde nos da los requerimientos o los lineamientos. Los requerimientos para el dispositivo de protección contra sobrecorriente, ya sea en el alimentador
con el circuito derivado. Estas son las secciones que nos dan los lineamientos, los requerimientos. También nos da para los desconectadores, el controlador, así como la protección por sobrecarga o sobre temperatura, la protección térmica. Aquí están las partes. Y el artículo es el 430 de la norma. Bien, pues aquí tenemos un diagrama trifilar de un motor de corriente alterna. Aquí tenemos un ejemplo, sería un motor de 15 caballos, de 3 fases, conectado a 480 volts, 18 amperes. Esos son los datos de placa, con un factor de servicio de 1.15, clase B. Nos pide que determinemos la corriente a plena carga del motor. Nos pide que determinemos el calibre del conductor, la protección contra cortocircuito y falla tierra, haciendo esta parte, el tipo de controlador, el desconectador y el conductor de puesta a tierra. Bien, pues aquí en el diagrama unifilar tenemos el control y en el trifilar tenemos la fuerza. Aquí tenemos el alimentador. Este es el símbolo de un interruptor termomagnético. Y en la parte de abajo, estos contactos son los contactos del arrancador. En la parte de abajo tenemos los elementos térmicos o la protección contra sobrecarga. Es un dispositivo bimetálico que actúa cuando excedemos la corriente nominal de dicho motor. Este dispositivo, este relevador de sobrecarga, tiene en su interior un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. ¿Cómo opera? Bueno, aquí en el diagrama unifilar, del diagrama unifilar del control, tenemos una estación de botones, tenemos una bobina y un contacto auxiliar. Estos dos están dentro del arrancador y esta botonera puede estar en el exterior o de manera remota o de manera local. Cuando nosotros oprimimos el botón de arranque, este botón obviamente tiene un resorte que solamente podemos oprimirlo y regresa a su estado normal. Sin embargo, al momento de oprimir el botón, circula una corriente, energiza una bobina. Esa bobina genera un campo magnético que hace que se desplace un vástago. Dicho vástago tiene mecánicamente conectados hace cerrar los contactos de fuerza y el contacto auxiliar de control, permitiendo que se enclave por la parte de abajo y se mantenga sostenida la bobina. Si queremos parar el motor, bueno, oprimimos el botón de paro y entonces en ese momento el motor detendrá su marcha. Esos son los principales elementos del arrancador, del motor, perdón. Y esos son los que nos piden que determinemos. Nos vamos directamente al punto número 1, que es determinar la corriente del motor. En el artículo 430.6a1 nos dice que para los motores diferentes a los construidos para bajas velocidades, menos de 1200 revoluciones por minuto o alto par, y para motores de velocidades múltiples, los valores presentados en las tablas, específicamente en la 250, se deben usar para determinar la capacidad de los conductores, el valor nominal de los interruptores, la protección del circuito derivado por cortocircuito y falla tierra. Bien, pues aquí tenemos la tabla de la 450, la 430.250, donde en la parte superior tenemos los tipo jaula de ardilla y los tipo síncrono. En la parte de abajo tenemos las tensiones y
en este caso tenemos un motor de 15 caballos a 480, entonces nos vamos a 15 caballos con una tensión de 480, bueno, en este caso es 460, podemos tomar esta y nos da 21 amperes. Ya tenemos nuestra corriente a plena carga de dicho motor. Bien, pasamos al punto número 2. En el punto número 2 nos pide, vamos a seleccionar el calibre del conductor y en el artículo 430.22 nos dice que los conductores que alimentan un solo motor usado en una aplicación de servicio continuo deben tener una ampacidad no menor al 125% del valor nominal de la corriente a plena carga del motor. Entonces, tenemos que 21 amperes por 125% nos da una ampacidad de 26.25 amperes. Aquí pudiéramos irnos directamente a la tabla. Aquí tenemos la tabla, la 3, 10, 15, B16, donde tenemos 3 columnas, una columna de 60 grados, una columna de 75 y una columna de 90 grados. ¿Cuál de ellas, de esos 3 columnas, vamos a tomar? Bien, pues vamos a tomar la columna, de acuerdo al artículo 110.14, C1, nos pide en el inciso A o en el inciso B que para menos de 100 amperes debemos usar la columna de 60 grados. Para más de 100 amperes podemos usar la columna de 75 grados. Sin embargo, en el punto 4 nos permite utilizar la columna de 75 porque tenemos que el motor es clase B, diseño B. Entonces nos vamos a 26 amperes. Esos 26 amperes nos vamos al inmediato superior que son 35 amperes y nos da un calibre 10. Ya tenemos seleccionado nuestro calibre del conductor. Bien, bueno, pues en este caso tendríamos que seleccionarlo ahora por caída de tensión o por cortocircuito. En este caso no lo vamos a analizar, solamente vamos a analizar por la ampacidad. Y nos vamos al punto número 3, que es la protección de motores contra cortocircuito y falla tierra. En este caso sería este interruptor termomagnético y nos dice el artículo que se debe de emplear un dispositivo de protección con valor nominal o ajuste que no exceda el valor calculado de acuerdo con los valores dados en la tabla 430.52. Aquí tenemos la tabla 430.52, en el cual aquí nos marca los tipos de motores. Como pueden ver, tenemos motores monofásicos, motores polifásicos de jaula de ardilla, los sincrónicos o con rotor de vanado de corriente continua. Tenemos aquí en estas dos columnas los de fusible o los interruptores termomagnéticos. Estos son los valores de ajuste que debemos de utilizar para proteger nuestro arrancador contra cortocircuito y falla tierra. Entonces tenemos que de 21 amperes multiplicado por 2.5 porque aquí tenemos que es jaula de ardilla y vamos a utilizar un interruptor termomagnético, nos da que debemos utilizar un interruptor de 60 amperes. Estas siglas en inglés es Overcurrent Protect Device. Y con eso tenemos ya el punto número 3. Ya queda protegido nuestro motor. Y nos vamos al punto número 4. En el punto número 4 es protección contra sobrecarga. La sobrecarga, bueno, vamos a definir lo que es una sobrecarga. Es una operación de un equipo por encima de su capacidad normal a plena carga o de un conductor por encima de su ampacidad que cuando persiste durante un tiempo suficiente largo podría causar daños o un calentamiento peligroso. Aquí tenemos una imagen donde se ve una banda transportadora de alguna empresa, una fábrica,
en la cual tiene conectado un motor, que si nosotros sobrecargamos esa banda, pues el motor obviamente se va a empezar a sobrecalentar y debemos tener bien seleccionada nuestra protección. Y el artículo 430.32 nos dice que todos los motores de servicio continuo de más de 1 HP deben estar protegidos contra sobrecarga. Y aquí un punto muy importante, que debe ser de la placa del motor. La placa de la corriente de la placa del motor. Bien, si tenemos motores con un factor de servicio de 1.5, que es en este caso, debemos utilizar el 125%. Para motores de temperatura de 40 grados, el 125. Y todos los demás motores para 115. Entonces tenemos que la protección contra sobrecarga son 18 amperes, porque son la corriente de placa, por 1.25 nos da 22 amperes. Vamos a ajustar nuestro dispositivo de protección por 22.5 amperes. No más, no menos. ¿Vale? Entonces con esto nos pasamos al punto número 5, que vendría siendo la protección térmica. En el artículo 430.32A2 dice que un protector térmico integrado en el motor, aprobado para su uso con el motor que protege, con el fin de evitar sobrecalentamiento peligroso del motor debido a la sobrecarga y a las fallas al arrancar. La corriente máxima de disparo en un motor protegido térmicamente no debe superar el siguiente porcentaje de corriente a plena carga del motor presentados en las tablas 430, en este caso 250. Bien, pues tenemos que para corriente a plena carga del motor de 9 amperes o menos, debemos de ajustarlo al 170. De 9.1 a 20 amperes, nos pide que lo ajustemos a 156. Y para motores de 20 amperes, mayores a 20 amperes, que es nuestro caso, nos pide que lo ajustemos a 140%. Entonces tenemos que la corriente a plena carga fue 21 amperes. La protección térmica será 21 por 1.40, nos da 29.4 amperes. Y ya tenemos protegido por temperatura nuestro motor. Bien, nos pasamos al punto número 6, que es para seleccionar, en este caso, el arrancador. El artículo 430.83 de la norma nos dice que los controladores deben tener una capacidad nominal a la tensión, en este caso es 480, de suministro no menor a la potencia nominal del motor. Y en este caso sería de 15 HP. Ya tenemos seleccionado, nos vamos a nuestro catálogo de fabricante, ya sea una marca o de otra marca, y seleccionamos nuestro arrancador. Bien, pues nos pasamos al punto número 7, que es el desconectador. El artículo 430.110 nos dice que los medios de desconexión para circuitos de motores de 18 volts o menos deben tener un valor nominal de corriente que sea como mínimo el 115% del valor nominal de la corriente a plena carga del motor. Bien, entonces tenemos que nuestra corriente a plena carga fue 21 amperes por 1.15, nos da 24 amperes. El desconectador que vamos a seleccionar es un desconectador de 3 por 30 amperes a 600 volts. Este deberá estar al pie del motor para cuando queramos hacer algún mantenimiento, lo podamos hacer. Aquí hay que aclarar que esos interruptores no es conveniente operarlos cuando el motor está funcionando, porque pues, es peligroso. Todos los arrancadores tienen una cámara de arqueo que aísla, nos protege para las corrientes de arranque de los motores. ¿Sí? Porque en el arranque la corriente pues, es hasta 5 veces la corriente nominal. Si en este caso estamos hablando de 21 amperes, imagínense 100 amperes. Entonces corremos ahí un peligro, hay que estar atentos en ese punto. Bien, pues nos vamos al siguiente punto, que es el número 8, que es el conductor de puesta a tierra. Nos dice el artículo 250.122D1 para motores, el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos no debe ser menor al determinado en la tabla 250.122A.
Aquí tenemos la tabla 250.122A. Tenemos cuando son conductores de cobre o cuando son conductores de aluminio. Aquí nos los da en milímetros cuadrados y aquí en AWG o KC1000. En esta columna tenemos la capacidad de los interruptores. En este caso fue de 60 amperes. Nos dice que debemos de utilizar un conductor de puesta a tierra calibre 10. Aquí tenemos la Overcurrent Protection Device, es 3 por 60 amperes, implica un conductor de puesta a tierra del calibre número 10. Bien, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que en esta empresa nos dedicamos a supervisar, para hacer proyectos, construcción, todo en base a la norma oficial mexicana. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de que todas las instalaciones sean seguras para proteger las propiedades de los usuarios y principalmente las vidas de las personas y de los animales. Bien, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y denle like a la campanita. Voy a seguir subiendo este tipo de videos. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes.